Hola, buenos días. Pues efectivamente vengo de Collective Academy. Collective Academy es una institución educativa, una plataforma educativa centrada en el desarrollo de talento actualmente mexicano y esperemos que en breve más allá. Hoy me gustaría presentaros a nuestros panelistas. Este panel va a estar destinado a platicar sobre ese gap, esa distancia que hay entre la academia y el mundo laboral en general, incluso, como decían, todo tema de gobierno. Os voy a presentar a los panelistas, que tenemos un panel súper interesante. Tengo que leer todavía. Está José Manuel Romero. José Manuel Romero es coordinador en Innovación y Desarrollo de la UNAM. Tenemos también a Katia Villafuente. ¿Dónde gustes? A Katia Villafuente, que es coach ejecutivo y docente en el TEC de Monterrey. Norma Muñoz, que es secretaria académica en la Universidad de Aeronáutica de la Universidad de Querétaro. Gracias. Cinia Pinilla, que es directora de Cultura y Administración del Cambio del TEC de Monterrey. Y Mariana Monge, que es directora de Operaciones de Generación México. Si gustáis, como en un minutito, que la gente conozca qué hacéis, que está como muy interesante para el panel. Si queréis, empezamos por José Manuel. Soy Juan Manuel. Juan Manuel, perdón. Con las mujeres, primero las damas. ¿Sí? ¿Quieres que empiece las damas? Ni modo. Primero Bueno, las empiezo damas. yo. Bueno, me presento rápidamente. Yo soy Mariana Monge, soy directora de operaciones de Generation México. Generation es una ONG que fundó McKinsey en el 2015 y nuestra misión es combatir el desempleo juvenil en el mundo. Hasta la fecha hemos graduado cerca de 18.500 jóvenes en 8 países y básicamente nosotros lo que pensamos es que hay una brecha de talento en México y en el mundo. Por un lado, en México tenemos a 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y otros 7 millones que están trabajando en informalidad. Y por otro lado, tenemos a 44% de los empleadores en México que no encuentran las habilidades que necesitan para sus puestos de entrada. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es cubrir esta brecha a través de una metodología bastante innovadora y escalable, que lo que pretende hacer es capacitar a los jóvenes en las habilidades que realmente está requiriendo la industria y en aquellos roles en donde hay muchísima escasez y rotación de talento. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cinia Padilla y tengo el gusto de trabajar para el Tecnológico de Monterrey desde hace casi 4 años, actualmente como responsable habilitadora de los temas de cultura y administración del cambio. En el TEC hemos emprendido un viaje maravilloso que es la transformación de nuestra propia organización para contribuir a México y al mundo. Entonces, parte de mi labor y de la de muchos de los colegas es cómo también retando nuestros propios modelos educativos, cómo habilitamos a la organización y movemos a la organización hacia ese reto y ese sueño que esperamos cumplir y que cada vez se va a ir fortaleciendo más y haciendo más grande. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Norma Muñoz. Actualmente mi puesto es secretaria académica de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. La Universidad Aeronáutica en Querétaro es muy joven, en realidad acabamos de cumplir 10 años en Querétaro y nació a partir de una necesidad del crecimiento del sector aeronáutico en el país. Digamos que hace 10 años de 50 empresas que tenían algo que ver con el sector aeroespacial, cambió a 300 al día de hoy, aproximadamente 300 empresas haciendo pequeños o grandes componentes. Están trabajando ya en México y ha habido ya un crecimiento incluso cerca de los 100,000 empleos directos. Hablando de Querétaro en específico, tenemos ya un crecimiento de 10,000 empleos directos, de los cuales 7,000 de estos empleos han pasado por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Nosotros tenemos 4 niveles educativos, principalmente hemos atendido a lo que es el técnico básico o el ensamblador, el personal de planta, por el cual las empresas aeronáuticas, la primera, dentro de las primeras que llegaron a Querétaro fue la empresa Bombardier, que su principal preocupación era dónde vamos a conseguir el personal capacitado para que entre directo a planta a trabajar. De ahí
creyendo que era solamente la única parte que se iba a requerir, fue también el técnico superior universitario o los supervisores, los ingenieros y ahora incluso las maestrías. Entonces hemos tenido una vinculación muy estrecha. Aquí sí se presenta un gran ejemplo de éxito de lo que es la triple hélice, donde se trabaja la industria, el sector y el gobierno. Qué bueno. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Katia Villafuerte, yo también trabajo para el Tecnológico de Monterrey, nada más que yo estoy del lado de la docencia. Yo fui directora académica cerca de 10 años, de un par de carreras de Psicología Organizacional y Emprendimiento Cultural y Social, y a mí me ha tocado como docente, tanto a nivel profesional como en el área de educación ejecutiva, implementar el modelo TEC 21, este modelo que pretende hacer este cambio en donde todos los alumnos ya salgan listos con las competencias necesarias que se están requiriendo en el mercado y que lo hacen pues mucho más efectivo en su labor como profesionista, ¿no? Por obvias razones he tenido muchos años la oportunidad de trabajar con alumnos, pero también desde hace un par de años con la industria directamente, en donde también me he dado cuenta de todas las necesidades y los gaps que existen y que siguen requiriendo de entrenamiento en las organizaciones porque los alumnos no salen preparados para ello. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Romero, yo estoy a cargo de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta coordinación fue creada hace 10 años y tiene como responsabilidades básicas, número 1, promover una cultura de emprendimiento, innovación y protección del conocimiento en la universidad. El segundo es que fungimos como la oficina de transferencia de conocimiento o la oficina de transferencia de tecnología de la UNAM, lo que consiste es poner a disposición de la sociedad las capacidades, los desarrollos, las patentes que se desarrollan, que se generan pues con la labor que se realizan en materia educativa, en materia de investigación. Y la tercera responsabilidad es que conducimos el sistema de incubación de empresas que tienen un componente innovador para toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues yo espero que podamos transmitir mensajes que sean de utilidad para este foro. Agradezco la invitación a este evento. Pues muchísimas gracias por las presentaciones y yo creo que tenemos que empezar por la pregunta clave en todo esto, que es si realmente existe como ese gap entre las instituciones académicas y los retos que se presentan en el mundo laboral en el momento actual. Y la otra pregunta, que es ¿por qué ha sucedido esto? ¿Qué ha pasado? No sé a quién le gustaría empezar, si queréis. Perfecto. Yo quisiera comenzar como lo que comenté hace un momento de este caso de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, que llegó a un país donde no teníamos esta industria desarrollada. Habría que generar estos nuevos puestos de trabajo, estos nuevos perfiles, y fueron trabajados directamente hombro con hombro, es decir, profesor y experto de empresa en cada uno de los programas educativos. Entonces, de esa manera pudimos constatar que si ese trabajo se hace en conjunto, los resultados son buenos. Nosotros podemos tener, y además, bueno, pensar en todos los niveles, porque una empresa no nada más ocupa a los ingenieros o a los directivos o a los gerentes. Estamos hablando de que está la gente de base, los supervisores, los mandos medios y los directivos. Entonces, trabajamos en la línea completa, desde los directivos hasta la gente de planta, y todos con ellos perfectamente articulados y coordinados. Creo que ese es el ejemplo que yo consideraría, evitando el gap. Para evitar el gap del conocimiento es el trabajo involucrado, comprometido es la palabra, entre la industria y la universidad. Y las universidades tenemos que ser muy flexibles. Los programas académicos se revisan a veces en ciertas universidades hasta cada 4, 5 o hasta 10 años. Los cambios deben de ser inmediatos, el mundo está cambiando continuamente, las necesidades del sector cambian continuamente y si no somos las instituciones educativas capaces de poder reaccionar a estas necesidades, pues el gap va a seguir existiendo. Bueno, a mí me gustaría contribuir diciendo que sí, en efecto, sí hay un gap y ese gap se debe precisamente a que el modelo educativo tradicional o el que conocemos y que se sigue implementando en la mayoría de las organizaciones, o sea, educativas, o sea, que van desde kinder, primaria, secundaria, profesional, viene de hace un par de siglos, o sea, es un modelo educativo que se creó en la Ilustración
Y es un modelo en donde se supone o se privilegia simplemente el conocimiento o la habilidad intelectual como tal. Y es en lo que se entrena. Y actualmente nosotros ya no requerimos eso. En aquel momento fue muy útil porque al final del día necesitábamos a muchas personas que hicieran o supieran hacer lo mismo, que desarrollaran las mismas capacidades para que en cada área donde se encontraran geográficamente hablando, pudieran tener todos los servicios, productos, etcétera. Ahora estamos en un mundo globalizado que lo que requiere es cosas totalmente diferentes y entonces necesitamos un modelo educativo diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cuarta revolución industrial nosotros ya nos encontramos en un momento en donde todos los sistemas biológicos, tecnológicos se están fusionando. Entonces, aquí ya lo que necesitamos, más que un pensamiento convergente, donde muchos sepan hacer lo mismo para que lo reproduzcan en muchos lugares, necesitamos que muchas personas sepan hacer cosas totalmente diferentes para crear, por ejemplo, un planeta mucho más sustentable, personas que además no nada más hablen a nivel intelectual o tengan brillantez en este nivel, sino que también se sepan manejar, tengan las actitudes necesarias para poder ser, no sé, manejadores del cambio, de la incertidumbre y de la diversidad que hay en el ambiente laboral, ¿no? Entonces sí hay un gap, creo que se debe al modelo educativo y entonces desde el modelo educativo tenemos que acercarnos a este cambio que tú mencionabas, en donde se habla de una conexión directa con la realidad. Y por ejemplo, en el caso del modelo que yo conozco, que es el del TEC de Monterrey, esto se lleva también de la mano muy de cerca con la industria. ¿Por qué? Porque utilizamos algo que se llama aprendizaje basado en retos y en retos que son la realidad. Entonces tenemos convenios con organizaciones en donde los alumnos aprenden de retos reales y donde ellos desarrollan soluciones reales y diversas, o sea, y diferentes, para poder ya salir listos al mercado laboral, ¿no? Juan Manuel. Sí, bueno, yo ubicaría la pregunta, primero contestando que sí hay un gap, ha habido tradicionalmente. Creo, sin embargo, que todas las instituciones educativas estamos obligadas a hacer algo, pero incluso me gustaría plantear que lo que estamos, el cambio de circunstancias que están dando en el contexto económico, la referencia a la cuarta revolución industrial, está obligando, digamos, a que las empresas y las universidades necesariamente tengan que estar colaborando de manera más estrecha. Existe una idea de que las habilidades, las capacidades que se buscan más por parte de los agentes económicos, en los perfiles de la gente, tiene que ver con el aprendizaje basado en innovación, tiene que ver con la capacidad para procesar información y tiene que ver con la adaptación al cambio, con la capacidad para adaptarse al cambio. Si a esto le agregamos el fenómeno de la convergencia de tecnologías físicas, biológicas y digitales, estamos enfrentando, no nada más las universidades, todos digamos, las empresas mismas, si quieren sobrevivir, si quieren mantener su competitividad, su productividad, pues tienen que hacer uso del desarrollo de tecnologías, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, en fin, son lo que es la manufactura aditiva o la impresión digital, realidad virtual, realidad aumentada y la robótica avanzada. Digamos, sin estos temas, yo creo que estaríamos mal, tanto desde el lado empresarial como del lado gubernamental, como del lado de la academia, si no reconocemos y si no vamos orientados a tener una mayor preparación, un mayor desarrollo de las capacidades en los estudiantes que estamos generando en las universidades para facilitar la adopción de este tipo de tecnologías que las empresas necesitan. Siguiendo con el tema, tenemos claro que hay un gap, yo creo que todos aquí se ve perfecto. Creo que es muy interesante que aquí tenemos instituciones educativas relativamente nuevas y que a lo mejor han acortado ese gap, instituciones educativas que están más asentadas y a lo mejor están peleando en este momento por ese cambio. Me gustaría un poquito que me contarais las nuevas instituciones, por así decirlo, las más nuevas, ¿qué habéis hecho cuál ha sido la estrategia a seguir para cortar ese gap? Y las más asentadas, ¿qué estáis haciendo para poder, digamos, que cambiar este cambio de mentalidad de tanto vuestros docentes como de la gente a la que entra, que no es fácil? Mariana.
Bueno, si quieren empiezo yo. Nuestra organización es bastante joven, se creó en el 2015, pero creo que sí estamos haciendo cosas muy distintas de lo que hacen las instituciones académicas tradicionales, que vale la pena mencionar. Entonces, nosotros hicimos un estudio en McKinsey en el 2013 que trataba de dimensionar el problema de desempeño juvenil y también trataba de entender 100 programas de educación para el empleo, qué es lo que han hecho hoy en día y por qué no han podido resolver este problema a escala. Y yo creo que hay 3 dimensiones en las que podemos trabajar tanto los empleadores como las instituciones académicas como los programas de educación para el empleo, que son muy tangibles. Entonces, la primera es, creo que es muy importante que cuando estamos creando el contenido de un programa de capacitación, es muy importante entender cuál es la demanda laboral y cuáles son los puestos de entrada que hay hoy en día en donde los empleadores no están pudiendo cubrir las vacantes o tienen problemas de talento pues muy fuertes, ya sean de desempeño o de rotación. Y creo que el contenido de los programas académicos que desarrollemos tienen que ir en línea hacia resolver esta problemática. Esa es la primera. La segunda es que creo que las instituciones académicas y los programas de educación para el empleo tienen que trabajar muy de la mano con los empleadores, como decías, para pues construir el contenido de los currículums. Entonces, el contenido de los currículums yo creo que tiene que ser construido pensando en roles específicos y entendiendo cuáles son las habilidades técnicas, pero no solo las habilidades técnicas, pero también los comportamientos y las mentalidades que van a hacer que un joven realmente tenga un desempeño muy distinto a la de otro joven una vez que se inserta en el mercado laboral. Y creo que todos nosotros como actores tenemos que pensar en educación para el empleo como un programa continuo, que incorpora tanto el reclutamiento, la capacitación y la colocación de los jóvenes, y no pensar que nosotros jugamos un papel en solo una de estas actividades, pero trabajar de forma conjunta en cada una de ellas. Y la tercera es que creo que pues todo el mundo sabe que invertir en capacitación trae un valor, pero la realidad es que pocas instituciones miden de forma tangible cuál es este valor. Y yo creo que para lograr que tanto empleadores inviertan en la capacitación como para motivar a jóvenes para que se capaciten, es muy importante calcular cuál es el retorno sobre la inversión de los programas que estamos creando. Entonces, creo que para los jóvenes es muy importante decirles, miren, esta es la probabilidad de que te coloques en un empleo y esta es tu trayectoria profesional dentro del empleo y estos son los ingresos que te podemos prometer que vas a ganar. Y del lado del empleador, creo que es muy importante decirles, nuestros programas de capacitación tienen este porcentaje de colocación y tienen este porcentaje de retención en el empleo a lo largo del tiempo. Y los jóvenes que estamos capacitando tienen pues, un desempeño en productividad tanto mayor que un grupo de control. Y creo que tenemos que ser muy tangibles en comunicar cuál es este valor. Perfecto. Cinia, me gustaría un poquito que nos contaras, porque tú estás como en la otra cara de una empresa que lleva muchísimo tiempo, muy asentada, incluso con un pool de docentes muy asentado, alumnos que saben dónde vas. ¿Cómo estás manejando esto? ¿Qué estrategias estás siguiendo? ¿Cuál es la estrategia a seguir para este cambio? Sí, con mucho gusto. Mira, pues esa es la belleza de las organizaciones nuevas que son más flexibles, ¿no? Y que se atreven con mucha más facilidad a hacer cosas distintas. Entonces, en el caso del TEC, efectivamente somos una organización con mucha envergadura, con una complejidad de 75 años. Este año cumplimos 75 años. Entonces, una vez que declaramos nuestro modelo, que queríamos tener un nuevo modelo educativo, que así lo nombramos al TEC 21 para que viva a partir del, que sea más real en el 2021, que incluso ya Katia aquí abordó de manera general muy bien. No solo se trata de declararlo, ¿no? Lo puedes declarar, puedes definirlo, puedes definir varios contenidos, estar muy conectado con la industria. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, esta revolución, esta transformación tecnológica, tanto en la industria como en los servicios, hoy le está dando un valor distinto a las habilidades profesionales. Entonces, quienes forman a esos profesionales y a ese talento que hoy en día y cada vez más va a estar más escaso en México, también tiene que haber un cambio. Entonces, una de las cosas que tenemos muy claro es que nuestros mismos docentes, cuya virtud es toda esa preparación, toda esa cúmulo de conocimientos y de práctica y un método de enseñanza que hasta cierto punto llegó a ser efectivo y que hoy ya no lo es,
cómo invitarlos y cómo subirlos al barco a que su método de enseñanza sea distinto. Entonces, en el TEC en particular creamos un centro de desarrollo docente e innovación educativa que está enfocado a desarrollar esas competencias también distintas en los profesores, donde generen más trabajo en equipo, teniendo proyectos colaborativos con otros profesores, con otras universidades, con las organizaciones, que incluso sus habilidades de comunicación sean todavía más asertivas y más adecuadas a lo que se requiere hoy en día. El uso de tecnologías de información, lo mencionaba ahorita Juan Manuel muy bien, el uso de las tecnologías de información es elemental. Los métodos tradicionales ya no son efectivos y por ende pues también la planeación de su método didáctico y cómo garantizar la calidad, que realmente haya un retorno y que haya una diferencia. Entonces estamos enfocados en eso, generando ofertas de desarrollo, generando planes de desarrollo para los profesores y buscando que estén cada vez más especializados en el ámbito en el que estamos enfocando al Tecnológico de Monterrey. Perfecto. Me gustaría decir algo con respecto a eso. Nosotros ya en la academia, ¿cómo lo bajamos a los estudiantes para que los estudiantes salgan listos? Con lo que decía hace un momento, con aprendizaje basado en retos. Hay diferentes modelos que nosotros ponemos en práctica. 2 de ellos, por ejemplo, se llama Semana I y Semestre I, en donde, por ejemplo, nos acercamos con organizaciones y generamos convenios en donde las organizaciones nos plantean una problemática. Lo que sea, algo de recursos humanos, algo de ingeniería, logística, etcétera. Y en esta problemática se presentan los alumnos y en Semana I se obliga a los alumnos, bueno, se obliga porque es parte de la currícula, requisito obligatorio para pasar las materias, que durante una semana los alumnos tienen que desarrollar nuevas propuestas para resolver la problemática que está presentando la organización. Y al final de esa semana, y obviamente durante toda la semana, van trabajando en conjunto con los docentes para desarrollar este proyecto y al final de la semana dan un entregable a la organización y la organización evalúa a los estudiantes y dice qué tan bueno o no es su propuesta y ahí se pueden incluir variables como por ejemplo, aunque sea un proyecto de logística o de recursos humanos, se pide específicamente a lo mejor que den costo-beneficio, que den algunas otras condicionantes y entonces hay diferentes profesores que están trabajando con ellos. En Semestre I, por ejemplo, se conjunta, o sea, otra vez con una organización en donde presentan una problemática real, donde los alumnos incluso in situ van a la organización a desarrollar este proyecto, van de la mano de los profesores que les van dando módulos de aprendizaje, así se le llama, y estos módulos de aprendizaje es para brindarles el conocimiento y el tutoreo y acompañamiento durante todo este proyecto para que resuelvan la problemática. Y obviamente se conjunta con varias materias y estas materias se diseñan específicamente de acuerdo a lo que se tiene que resolver. Entonces, a lo largo de ese semestre, los alumnos prácticamente no están en aula, solamente muy poco tiempo, sino están dentro de las organizaciones como grupo, trabajando en conjunto con jefes dentro de la organización, como con tutores, profesores fuera de la organización. Eso es el modelo TEC 21 del que estamos hablando para hacer la diferencia y para generar esas competencias en donde ellos ya viven en la realidad lo que enfrentan constantemente. Creo que está bastante claro qué es lo que se espera de nuestro lado, ¿no? De las instituciones, de las plataformas educativas. ¿Qué necesitamos nosotros del otro lado? ¿Qué necesitamos de las empresas? ¿Qué necesitamos del sector público-privado? ¿Qué necesitamos para poder hacer este cambio? Sí, justo completa la pregunta del anterior. Vamos a ver, en el caso de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, y dentro de los 4 niveles educativos de los que yo he comentado, por ejemplo, en el caso del primero, que es el del técnico básico, el compromiso al que yo me refería con el parte de la empresa, ellos reclutan a los estudiantes, ellos les hacen los estudios médicos, los estudios psicométricos, psicológicos, si los quieren de color azul, ojos azules o verdes, o como ellos los van a, el perfil que ellos están buscando, antes de
pasar a la universidad, ya que la formación aeronáutica es muy costosa. Entonces tenemos que asegurar que el perfil de la personalidad de este estudiante ya está aprobada por la empresa. Una vez que ya los tienen ellos seleccionados, llegan a la universidad, nosotros los formamos, hay un convenio de colaboración firmado entre gobierno, empresa y universidad, donde el compromiso es que si el estudiante cumple con las competencias que se definieron entre la empresa y la universidad, deben ser contratados al menos en un 90%. Y así ha sido. El 90% de los estudiantes o los egresados han sido contratados, por eso les decíamos que aproximadamente 7,000 ya egresados están insertados en el sector aeronáutico. Ese es en el caso del técnico básico. El caso de los técnicos superior universitario para el sector aeronáutico, tenemos una reglamentación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde como cualquier universidad entregamos un título y una cédula, pero nosotros además entregamos una licencia aprobada por la Dirección General de Aeronáutica Civil, con la cual no podrían trabajar. Entonces estamos haciendo un plus a lo que hace una universidad tradicional, que es simplemente el título. Aquí es la cédula profesional, la cédula que tiene, la licencia que le da el permiso para trabajar en esto. Y ahora, para los ingenieros, nosotros les damos el título y la cédula, pero las empresas requieren que tengan certificaciones, sobre todo ahorita con Industria 4.0, estamos obligando e insertando dentro de los programas de estudio las certificaciones para CATIA, SolidWorks, IoT, Internet de las Cosas, todo lo que va dentro de esta línea de Industria 4.0, pero ya obligatoria, forma parte de su programa de estudios donde van a tener que certificarse. Por supuesto, hicimos algunos convenios para que los precios sean muy accesibles para los estudiantes, puesto que somos una escuela pública y bueno, muchos de ellos tienen algunas situaciones económicas, pero este es un agregado más, su título, su cédula y certificaciones industriales. Juan Manuel, me gustaría que nos contaras un poco desde una organización pública como es la tuya, esta cosa del cambio, lo que está pasando con los docentes, un poquito lo que estábamos comentando, pero desde la otra visión. ¿Qué tan fácil es generar estos cambios? ¿Qué tan fácil es hacer este contacto con las empresas y cómo lo estáis haciendo? Yo creo que no es un proceso fácil, sobre todo con personal. A mí me parece que el inicio en los cambios del modelo educativo, que tiene que ver no solo con los programas, sino con los medios de enseñanza, con las formas de enseñanza, y a mí me queda claro que el conjunto de personas que tenemos que convencer es a los docentes, quienes no necesariamente están familiarizados con el uso de tecnologías de información y comunicación. Llevamos a cabo, por ejemplo, un programa piloto para el uso de los iPads en la preparatoria. Tuvo un impacto favorable, en fin, pero tuvo un componente fundamental. Las iPads eran lo de menos. Lo más importante era formar primero a los instructores, a los profesores, y hacerles ver cuáles podrían ser las ventajas y enseñarles además cómo usar las nuevas herramientas para poder enseñar. De manera que yo creo sin duda que son de los principales retos la colaboración. Me parece que dentro, digamos, a lo mejor hay varias dimensiones dentro de las universidades. Efectivamente es capacitar a los propios instructores. Yo creo que es modificar los medios de enseñanza, el introducirlos como parte de los planes de estudio, los temas de investigación, en los temas de desarrollo tecnológico incluso. El segundo es que sin duda estamos buscando que tengan más contacto con el mundo real, particularmente con las empresas, tanto a nivel de prácticas profesionales, que es cuando todavía no terminan la carrera, pero incluso hemos llevado a cabo algunos convenios para programas, le llamamos de primer empleo, que puedan tomarlo a los estudiantes durante 6 meses y yo diría que este es todavía durante la vida en las universidades. Sin embargo, lo que se acaba de mencionar acerca de qué pasa con la formación después de que salen. Y me parece que las universidades cada vez debemos de prestar más atención a los que ya son egresados y les tenemos que proporcionar los programas de educación continua para que puedan estar actualizados, procesos de certificación que en muchos sentidos justamente suple el hecho de que es a veces imposible tener un programa que cambie a la velocidad que está cambiando los requerimientos del mercado, ¿no? No sé si con eso… Sí, ¿creéis que ese problema porque efectivamente tenemos un montón de egresados,
educados en lo tradicional, por así decirlo, en esta educación lineal y les hemos metido en un mundo exponencial. ¿Cómo solucionamos esto? Porque ya están ahí. ¿Creéis que es con la educación continua, que hay más estrategias, más soluciones? ¿Cómo hacemos? Mira, yo creo que sí, la parte de educación continua o de tener programas que se construyan en conjunto de la organización de la empresa con la universidad es muy, muy valioso. Pero creo que también hacia adentro de la organización, si los métodos de enseñanza-aprendizaje en las universidades ya no son efectivos, también hay que retar lo que hacemos dentro, ¿no? El que nuestros modelos de aprendizaje o de generación de competencias dentro, con los trabajadores, que también estén enfocados, y es algo que seguramente muchos de los que están aquí les es bastante familiar, el modelo 70-20-10, ¿no? El modelo 70-20-10 te dice que tu mayor aprendizaje, el 70% lo logras con las actividades, con los proyectos. Entonces, creo que ese puede ser otro de los caminos, e incluso que las maneras y los medios con los que se da la capacitación y la formación dentro de las empresas también sea distinta, inspire más, motive más. Si hoy en día que un profesor o un instructor esté enfrente a ti dándote un tema ya no es efectivo, tenemos que incentivarlo distinto, ¿no? Hay muchas técnicas, hay storytelling, hay gamification, hay cursos en línea. El tema es incentivar y que haya ese mismo dinamismo, no sé si igual que lo exponencial, pero que deje de ser lineal. Esa sería mi recomendación. Katia. Y ahí me gustaría a mí decir que antes se entrenaba o se educaba en conocimiento. Ahora ya no es la base es la educación de competencias, la formación de competencias. Y por ejemplo, la currícula tradicional era una secuencia de cursos donde tú adquirías progresivamente una habilidad técnica. Ahora ya no es así. Por ejemplo, los planes de estudio que nosotros le llamamos trayectorias, hay un lapso de tiempo que es más o menos el primer tercio de la carrera en donde los alumnos exploran materias o áreas de conocimiento, entran a una área específica, pueden entrar a negocios o pueden entrar a ingeniería o pueden entrar a ciencias sociales o humanidades porque es de su interés y van probando con diferentes materias cuáles son con las que se sienten más cómodas, en las que se sienten mejor, a lo que se quieren dedicar. Después de ese primer tercio va en el segundo tercio, algo que se llama la fase de decisión. Ahí los alumnos deciden cuáles son las áreas que les interesan y finalmente llegan a algo que se llama área de especialización, que es donde ya se encaminan directamente a una. Pero a lo largo de toda esta currícula desarrollan competencias que nosotros le llamamos transversales, y transversales son liderazgo, trabajo colaborativo, o sea, todas las competencias que van a ser funcionales independientemente del área de conocimiento a la que se dediquen, o sea, van a ser personas profesionistas mucho más funcionales y efectivas. Y por otro lado, las competencias disciplinares, que son técnicas y que son más aplicadas a las áreas de conocimiento particular. Algo que también está cambiando es lo que les decía con el aprendizaje basado en retos, es algo que nosotros le llamamos la flexibilidad, es cómo, cuándo y dónde aprendes. Nosotros ya venimos varios años trabajando con esto y con nuevas tecnologías de información, sesiones en línea, por ejemplo, pero desafortunadamente un suceso muy triste en la Ciudad de México, que fue el 19 de septiembre pasado y que todos saben lo que sucedió en Campus Ciudad de México, nos hizo, por ejemplo, potenciar mucho más todo este uso de tecnologías de información para poder sacar adelante a los alumnos durante el semestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hizo que los docentes se movieran, pero que también ayudáramos a reentrenar a los muchachos. Entonces, ya ahorita ya estamos hablando que el conocimiento técnico de los chicos caduca, si no es que inmediato, en un par de años. Entonces, eso ya no es útil. O sea, sí se les entrena, pero también a que piensen críticamente, a que sean líderes, a que trabajen colaborativamente para que ellos entonces, cuando ya estén afuera, independientemente de la capacitación que den otras organizaciones, tengan la capacidad de estarse reentrenando y autogestionando en esta área de seguir aprendiendo, o sea, un aprendizaje continuo. Katia, eso es interesante porque nos están preguntando que estamos hablando de la parte técnica, que es una parte importante, tecnología y demás, pero nos están preguntando por la parte humana. ¿Qué vamos a hacer con toda esta parte? ¿Qué estáis haciendo con el desarrollo de valores, cultura de servicio? Digamos que con la parte más soft, que llamamos, ¿no?, de la educación de la gente. No sé si nos puedes dar tu opinión con una empresa tan jovencita, ¿qué estáis haciendo con esto?
Sí, claro que sí. Yo les cuento que nuestros currículums, o bueno, nuestros programas en realidad son un poco distintos a los programas que han mencionado hasta ahora, porque lo que tratamos de hacer es capacitar a los jóvenes a través de programas estilo bootcamps, que van de 3 a 14 semanas en función de la complejidad del puesto, que le enseñan a los jóvenes cuáles son las habilidades que necesitan para desempeñarse muy bien en un rol específico. Y nosotros tratamos de construir currículums muy integrales que toman en cuenta no solo las habilidades técnicas que van a necesitar, pero también las mentalidades, como les decía, y comportamientos que son importantes para el puesto. Entonces, por ejemplo, del lado de mentalidades, nosotros creemos que hay 4 mentalidades que son muy importantes para los jóvenes que les pueden permitir tener una trayectoria mucho más positiva, ya que están en un empleo. Entonces, les enseñamos, por ejemplo, temas de persistencia, responsabilidad personal, trabajo en equipo, orientación a futuro y también como capacidad de crecimiento. Y le ponemos el mismo énfasis en las habilidades técnicas como en las habilidades de comportamientos y mentalidades. Y no solo eso, pero cada uno de los módulos que creamos trabajan en estos 3 componentes de la mano. Y creemos que es un componente integral de los programas que estamos llevando a cabo. Perfecto. Pues, me gustaría complementar y me encanta, ¿no? Es buenísimo todo lo que nos compartes. La ética y los valores son fundamentales y eso es súper elemental para ahora que estamos moviéndonos a temas muy tecnológicos que no sabemos, podemos dimensionar o podemos imaginar hacia dónde nos va a llevar. Entonces, tanto dentro de las organizaciones como universidades, y hablo por el TEC, ¿verdad? El tema de la ética, la ciudadanía, las mismas competencias que tú acabas de compartirnos son parte fundamental de ese desarrollo de competencia integral tanto del alumno como del colaborador y del profesor, ¿no? Siempre hay que tenerlo como de manera transversal. Perfecto. Y ahí nada más me gustaría agregar lo que decía, por ejemplo, la educación en competencias transversales no es que nosotros en el aula nos sentemos a decir, mira, el liderazgo es, o el trabajo colaborativo es, y darle teoría. No, al momento en el que ellos se enfrentan en una situación real en una organización y tienen que trabajar como equipo, se tienen que empujar entre ellos y tienen que hacerlo y nosotros los vamos guiando. Entonces, no es que les demos la teoría con el concepto, sino que los hacemos vivir la situación para que desarrollen resiliencia, pensamiento crítico, etcétera, etcétera, en la vivencia, que es como mejor te agencias o te aprendes, pero aprender con H, el comportamiento y las conductas, ¿no? Perfecto. Sí, si me permites, yo lo que diría es que no puedo discutir la importancia de los temas sociales y humanísticos. Digamos, la Universidad Nacional ha sido una institución que tradicionalmente, aún sea las carreras más técnicas, tienen un contenido de formación social muy importante. Así como hablábamos hace rato, porque en ese sentido eran las preguntas y el tema de conversar sobre la presencia y el acercamiento con las empresas, pues lo mismo se da con los grupos sociales, digamos. Parte de la formación de diferentes disciplinas es organizar grupos de profesionistas o de gente que está egresando para ir a diferentes comunidades y atender las necesidades específicas, ¿no? O sea, yo lo que te diría es que la parte social, la parte humanística y la parte cultural son 3 áreas que tienen importancia a lo largo de todas las carreras de la universidad, tanto en la parte de educación como en la parte de investigación, y sin duda hay que prestar importancia. Parte de este fenómeno de la 4ª revolución industrial tiene esa dimensión, que va a tener un impacto significativo en la parte social. Hay cuestionamientos acerca de cierto tipo de trabajos, de empleos, que la robótica, por ejemplo, va a generar mucho desempleo. Yo creo que como ha pasado en las grandes transformaciones del mundo, lo que hay que hacer es que hay que orientar las capacidades y la formación, nuevamente viene a ser importante la parte educativa para poder preparar a las labores, las personas que van a estar ocupando los trabajos en un contexto y atender a los que están acostumbrados a trabajo manual para simplemente fortalecer esas capacidades que permitan que ellos puedan desarrollar y realizarse en lo personal. Perfecto. Nos están haciendo otra pregunta y aquí primero, a ver si conocemos el concepto, nos han dicho educadamente, ¿no? Tema de educación dual que está promoviéndose por el Gobierno de México. ¿Qué opináis de este tipo de educación? El modelo dual es un modelo alemán, según tengo entendido. Ha trabajado muy bien desde los años 70, ya tienen
miles de egresados, son seleccionados de una manera muy especial, son estudiantes, digamos, de élite, se trata de tener, por ejemplo, en el caso de un año, si llevan programas cuatrimestrales, son 2 cuatrimestres en la escuela y un cuatrimestre en la industria. Se define la competencia por años y entonces la competencia que se definió en ese año se tiene que practicar en la empresa. Y así cada año hasta que al final se logra una competencia integrada de todo lo que se aprendió durante el año. De esta manera, la empresa también se tiene que formar, deben de ellos capacitarse para en el tiempo en el que están los estudiantes en la empresa, y la colaboración es así casi un matrimonio, ¿no? Está la empresa y la universidad trabajando en conjunto para lograr que este estudiante pues prácticamente ya es su empleado, y de hecho los becan. En Alemania les dan unas becas bastante buenas, casi es un salario, y bueno, a ellos les ha funcionado muy bien. Lo quieren introducir, ya lo han trabajado algunas universidades dentro del subsistema donde estamos nosotros. Ya hay 3 o 4 universidades que tienen ya un grupo piloto, está trabajando bien, pero vuelvo a repetir lo que dije en un inicio. Si no hay el compromiso del 100% de la industria, el programa no funciona. Tiene que estar a la par, como lo dije, en un matrimonio, los dos, trabajando exactamente con el mismo compromiso para formar a estas personas que van a estar de acuerdo a lo que ellos necesitan, y la academia apoyando en la formación del conocimiento y las habilidades y las actitudes. Perfecto. Mariana, no sé si quieres comentar algo. Sí, yo creo que el sistema dual es un sistema muy interesante y es un sistema que ha sido muy exitoso en países como Alemania o Inglaterra. También coincido contigo que es muy importante tener el compromiso de los empleadores, y es una muy buena forma de compaginar tanto la parte académica como la parte profesional. Sin embargo, también creo que este tipo de modelos funcionan muy bien para puestos, digamos, un poco más sofisticados, que necesitan una preparación mucho más larga, ¿no? Entonces, es importante insertar este tipo de modelo para aquellos roles o profesiones pues que necesitan 2 años de preparación. Y siento que también hay modelos innovadores de más corta duración que es importante explorar para pues, roles y profesiones en donde no necesitas tanta preparación. Perfecto. ¿Alguien más le gustaría? Bueno, yo creo que el esquema dual es justamente una de las orientaciones más presentes para el combinar la práctica con la teoría, para decirlo de manera muy burda. Un médico que no se va a los hospitales a partir de cierto nivel no puede aspirar a esa formación. Y a mí me parece que simplemente la educación, el sistema dual es un reconocimiento de la importancia práctica con la parte teórica. Ahora, el segundo punto, sí, me parece, hace rato hacías, Marta, la pregunta de qué pedir a las empresas. A mí me parece que es estar pidiendo un poco más de apertura, de confianza a las empresas, entendiendo que las empresas también pues tienen que recibir algún beneficio de la presencia de los egresados y de la gente que se está preparando en términos de aportaciones, ¿no? Pero bueno, es simplemente confirmar. La parte teórica y la práctica es algo que cada vez incluso tiene más importancia, ¿no? Súper interesante el tema que vuelves a abrir, porque antes nos hemos quedado ahí como un poco en el aire de qué le pedimos a las empresas. Realmente sí me gustaría que cada uno me dijera como algo muy concreto, porque aquí hay gente con sus empresas o de empresas que realmente yo creo que están sufriendo, porque a veces se sufre ese gap entre lo que sucede en la academia y lo que llega al mundo laboral. Ellos también lo sufren, no solo de este lado. Esa cosa que ayudaría, por nuestro lado lo tenemos de momento claro y cualquier sugerencia es bienvenida, pero del otro lado, ¿qué les podríamos pedir? Porque ellos tampoco saben qué sucede aquí. Entonces, ¿en qué nos podrían ayudar? Bueno, nosotros, tú lo mencionaste hace un momento, se firman convenios en donde hay una colaboración muy específica y se dan los puntos. Nosotros les llamamos socios formadores. Entonces, un socio formador, porque están conscientes que los alumnos están aprendiendo, obviamente nosotros con el compromiso de darles una cierta calidad en lo que les va a regresar el alumnado, pero sí también una serie de condicionantes en donde nos den un cierto tiempo, un espacio, retroalimentación, evaluación, o sea,
todo eso viene especificado en el convenio, porque si no, y muchas veces también nosotros reevaluamos a los socios formadores y vemos si verdaderamente nos hicieron caso o no, porque hay unos que de plano luego dejan el proyecto y no, pues ya como que ni nos pelan o no tenemos tiempo, o ya nos vienen los análisis, no sé, del cuartil de la empresa y entonces ya no te podemos atender, y entonces ahí es donde también nosotros evaluamos, digamos, la calidad también del socio formador, que cumpla a cabalidad con el convenio que está firmando y que obviamente revisaron previamente, ¿no? Okay. Bueno, nada más para contestar, yo creo que depende de las preguntas, depende del tamaño de la empresa, es lo que estaría solicitando. Si a la empresa pequeña le pido que además distraiga sus preocupaciones fundamentales de sobrevivencia de su empresa en estar aceptando, yo creo que el señor lo que necesita es ayuda y necesita… Y ahí yo lo que le pediría es la confianza, de obtener la protección adecuada desde el punto de vista laboral en términos de los riesgos, en términos de lo que puede estar ocasionando, pero ahí es un poco la apertura. A lo mejor a la empresa grande lo que pido es sí tener una participación más importante, a lo mejor programas más sostenidos en términos del número de alumnos, ¿no? Pero digamos, hablar de empresa en general me parece que es algo que tenemos que ir acotando, ¿no? Perfecto. Yo quisiera invitarlos, ¿no? A mí me tocó también trabajar fuera de la industria, pues sí, del sector educativo, y creo que tenemos que, cuando estamos de aquel lado, tenemos que aventarnos y animarnos a pensar que no tenemos dentro de la organización a practicantes, ¿sí? Sino que tenemos a unos talentazazos que están aprendiendo de manera totalmente distinta a la nuestra y van a una velocidad más rápida. Sí, es cierto, y no es la idea entrar en el tema de los millennials, ni mucho menos, pero sí hay, las brechas generacionales son tremendas, pero hoy en día sus organizaciones convergen hasta 3, 4 generaciones. Entonces, hay que animarse a hacer cosas diferentes porque la receta no puede ser una sola. Y aprovechar estos nuevos talentos cuando todavía son tempranos, que las instituciones educativas tenemos el compromiso de formarlos para que hagan una diferencia en nuestra sociedad y en nuestras comunidades. Pues aprovecharlo para que también sumen, ¿no? Y no que solo vengan a hacer trabajos pequeñitos o elementales, pueden muchísimo más, ¿no? Y que se queden dentro de la organización. Perfecto. Me gustaría aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para me gustaría cerrar el panel como que nos quedemos con la idea clara de cuál es el reto. Y me gustaría, ya que hemos hablado de este matrimonio entre empresa, academia, que fuera como un reto compartido. Me gustaría que me contarais cuál es el reto compartido que tenemos que afrontar juntos para que este gap del que estábamos hablando, pues desaparezca o se acorte, como decíamos antes, a lo mejor no desaparecer, pero acortarse, para también apoyar a la gente que sale al mundo laboral. Entonces, quien quiera empezar, pero sí me gustaría que nos dierais como esa opinión. Si queréis empezamos por Juan Manuel. Y… Bueno, si quieren empiezo, perdón. Sí, dale. No, yo creo que para mí el reto está muy claro, es un tema que tenemos que avanzar juntos. Yo creo que nunca había sido tan importante el que academia, empresa y gobierno, que lo hemos dejado muy de ladito en esta plática, pero tiene su participación y tiene una intervención importante, el que logremos mejorar las condiciones, las posibilidades de vinculación para formar gente, pero también para que acepten, prueben las soluciones que podemos estar generando en algunas universidades, particularmente las que tenemos áreas de investigación importantes, que en México las hay. Y que tenemos que andar ofreciendo soluciones a lo mejor fuera del país, ¿no? Yo creo que cada vez es más importante y en la medida que podamos mejorar esos términos de vinculación y esa triple hélice que ya le han puesto más hélices, pero bueno, vamos a quedarnos con las 3 de gobierno, academia y empresa, yo creo que todo el mundo va a salir ganando. Está documentado lo que significa la incorporación de innovaciones, lo que significa el modelo de triple hélice y es algo que no podemos desaprovechar como país. Perfecto. El reto creo sería ese precisamente, ganar. O sea, que los dos lados salgan ganando. ¿Qué gana la institución educativa? Obviamente el entrenamiento en la realidad de los estudiantes y obviamente que ya salgan listos, ¿no? Y por ello, por ejemplo, el TEC con estos modelos ha llegado, ronda en el 90% de egresados con trabajo.
Pero también la empresa que gana ideas frescas, porque existe lo que, no sé si conocen el término overthinking, cuando ya estás dentro del mismo grupo, simplemente como que son las mismas ideas y ya no hay ideas frescas, entonces reciben ideas frescas, hacen reclutamiento, pueden hacer reclutamiento y selección cazatalentos muy específico, al ver ya cómo se desempeñan, o sea, van a ver a los alumnos con muestras de conducta, con desarrollo de proyectos, entonces directamente pueden decir, me gusta, entra y cuadra perfecto con la cultura de la organización. Entonces, destacar ganar y que ambas partes estén comprometidas en la ganancia que les va a traer este proceso, porque si una sí está comprometida y la otra no, pues va a haber una pérdida, ¿no? Y la parte de gobierno que decías que se ha quedado un poco de lado, bueno, al final del día también son organizaciones y también se firma un convenio y también se trabaja de manera conjunta con ellos, ¿no? Perfecto. Pues continuando, sí, definitivamente de acuerdo, debe haber un ganar-ganar, la empresa debe de saber que hay una ventaja de aceptar los estudiantes. Y algo importante, incluso continuando con el modelo dual o cualquier otro modelo que tiene que ver con esto, no es pensar en los estudiantes como un practicante y voy a ver qué lo pongo a hacer para cumplir con el requisito de que tiene que hacer una práctica profesional. El estudiante debe de llegar a la empresa y justamente apoyar, aportar, aprender. Si no se cumple esto, entonces ya no tiene ningún objetivo de ambos lados. O sea, y segundo, la completa y comprometida retroalimentación de ambos lados, que la empresa retroalimente a la universidad en la parte que le está faltando al estudiante, como la universidad a la empresa, indicándole cuando el estudiante fue nada más puesto en ciertas actividades que no aportaron valor a su estancia en la industria. Bueno, pues no quiero ser reiterativa, pero creo que lo englobaría a nivel macro como país, enfocado a esta economía del conocimiento, ¿no? Donde el gobierno, es cierto, lo andamos dejando un poquito de fuera, estaría buenísimo que estuviera aquí en la mesa también. Empujarnos mutuamente entre universidades y gobierno a seguir generando muchísima más investigación y que todo ese conocimiento se traduzca en cosas de impacto en la sociedad, en las personas y sobre todo en productividad, ¿no? Y en toda este crecimiento exponencial que tenemos. Perfecto, Mariela. Bueno, yo aprovechando que los tenemos aquí, sí me gustaría pedirles 4 cosas, ¿no? La primera es que trabajemos muy de la mano para identificar cuáles son aquellas industrias y cuáles son aquellos roles en los que nos deberíamos de enfocar hoy. La segunda es que nos abran las puertas para que podamos hacer un mapeo de competencias realmente robusto en el que identifiquemos cuáles son las habilidades, comportamientos y mentalidades que requerimos para los puestos de entrada que ustedes no están pudiendo cubrir. La tercera es que nos compartan datos y que nos compartan datos duros para que nosotros podamos demostrar que existe un valor en los programas que estamos generando. Y la quinta es que, pues yo creo que es un poco de apertura, ¿no? Para probar cosas nuevas y sobre todo para invertir en la capacitación de estos jóvenes. Yo creo que puede hacer una diferencia tanto para ustedes como para ellos. Muy bien, me encantó. Agradeceros muchísimo vuestra participación. Creo que es un tema hiperamplio y efectivamente nos faltaron cosas, desde meternos un poquito más en el entrenamiento que se está haciendo en empresas, tema de gobierno, pero no daría tiempo, sería como ya demasiado. Pero sí agradeceros y creo que lo que queríamos tratar hoy ha quedado como bastante asentado. Así que pues muchísimas gracias. Gracias.